some but slow dance, that's alright with me. If they can't rise my... Muy buenos días, quiero agradecerles por estar presentes en este webinar sobre termografía y sus aplicaciones. Tengo el gusto de presentarles al ingeniero Jorge Mario García Hernández, especialista en termografía en JIMIM. Nuestro ponente ha participado en 2 cursos de termografía en el Instituto Mexicano de Mantenimiento Preventivo, concluyendo satisfactoriamente como nivel 2 de termografía. Y lleva 11 años trabajando en JIMIM, donde ha brindado capacitación para el buen uso de una cámara termográfica, así como principios termográficos en empresas como Sanofi, Bimbo, CFE, Mazda, Cepsa, Chrysler, Alpura, entre otras. Les comento que habrá un espacio para una sesión de preguntas y respuestas, o si lo prefieren, nos las podrán ir enviando a través del chat. En este momento le doy la bienvenida y le cedo la palabra al ingeniero Jorge Mario García Hernández. ¿Qué tal? Buenos días. Agradezco la presentación de mi compañera, la licenciada María Ángeles Carmona. Buenos días a todos los participantes y muchas gracias por conectarse a esta pequeña plática que daremos sobre termografía y sus aplicaciones. En esta plática vamos a tocar 4 puntos para lo que es la termografía. Como primer punto vamos a tocar lo que son los principios básicos de termografía. En nuestro segundo punto vamos a manejar lo que es una cámara termográfica. Y en nuestro tercer punto vamos a checar lo que son aplicaciones para cámaras termográficas. Y por último, les vamos a dar una pequeña lista, unos pequeños conceptos para ustedes seleccionar una cámara termográfica dependiendo de su aplicación y sus necesidades. Principios básicos de termografía. ¿Qué es termografía infrarroja? Es un método de medición pasivo y sin contacto para detectar lo que son posibles calentamientos, daños, fugas en aislamientos. Este tipo de método ocupa lo que se llama una cámara termográfica. Una cámara termográfica me ayuda a detectar este tipo de problemas. La ventaja que tiene es que es un método, como les mencioné, perdón, es un método sin contacto. ¿A qué me refiero? Que no necesitan parar un motor, parar producción para poder detectar para poder ocupar la cámara y detectar los posibles fallos que hubiera, ya sea en una instalación eléctrica o en un tablero de control, un calentamiento de algún motor o en algunos paneles solares. Más adelante vamos a ver las aplicaciones y los usos que le damos a una cámara termográfica. Vamos a tocar el tema de emisión de radiación infrarroja. Todos los objetos arriba del cero absoluto, o sea, menos 273 grados centígrados, emiten radiación infrarroja. Los instrumentos como son de cámaras termográficas infrarrojos nos ayudan a detectar este tipo de radiación infrarroja y se maneja en el espectro electromagnético que estamos viendo en la imagen, que se maneja de 0.4 a 20. Normalmente las cámaras termográficas y los infrarrojos se manejan de 0 a 14. Existen lo que se llaman cámaras de onda larga y cámaras de onda corta. Más adelante vamos a ver cuál es la definición de cada uno de los objetos, perdón, de los tipos de cámaras que hay. Algo importante, la radiación infrarroja es invisible al ojo humano. Por eso nosotros no la podemos ver y necesitamos ocupar una cámara termográfica. También la radiación infrarroja puede pasar por algunos materiales, ya sean sólidos o líquidos. Digamos que la radiación infrarroja la vamos a viaja sobre el aire. Vamos a tocar un punto importante que se llama emisividad. La emisividad es la capacidad que tiene cualquier objeto de emitir radiación infrarroja. ¿Por qué es importante este concepto en cuanto a lo que es cámaras termográficas y termómetros infrarrojos? Todos los objetos tienen esta capacidad de emitir radiación infrarroja y esta parte de la emisividad es importante para que, como tal, las cámaras termográficas ven calor, no miden temperatura. ¿A qué me refiero con esto? Yo tengo que tener el valor correcto de emisividad del objeto que voy a medir para que la cámara me dé el valor de la temperatura lo más real posible. Aquí sí quiero quedar muy en claro esta parte. La cámara como tal no mide temperatura, ella ve radiación infrarroja. Me permite ver
la temperatura sí, pero con los errores que nos maneja el fabricante. En algunos casos es de más o menos 2, pero algo crucial, la cámara va a ver si algo está caliente, independientemente de la emisividad se le esté poniendo. Ustedes pueden buscar en internet tablas de emisividad y las van a encontrar sin problema alguno. Pueden encontrar la emisividad del cobre, del aluminio, de cualquier objeto que ustedes observen. Emisión, reflexión y transmisión. Estos tres conceptos los traen todos los objetos que vemos en la naturaleza. Para fines prácticos, en cuanto a lo que es la cámara termográfica, ocupamos lo que es nada más la emisión y la reflexión. Ustedes van a observar en las tablas o en algún, ¿cómo se llama? Van a ver que van a observar que dice punto 95, punto 75, punto 5. No tiene como tal, la emisividad no tiene como tal una unidad, es adimensional. ¿Por qué se maneja también la reflexión? Porque en la parte de la cámara termográfica, en los infrarrojos, si ustedes ocupan una cámara y la ponen enfrente de un acrílico, se van a reflejar. Por eso también es importante tener en consideración este concepto. Lo más importante para la cámara termográfica es la emisividad. La emisividad es el valor más importante en cuanto a lo que necesitamos para que la cámara me dé el valor correcto de la temperatura. ¿Qué es un cuerpo negro? Un cuerpo negro es un cuerpo teórico, no existe como tal naturalmente. Un cuerpo negro es el que emite el 100% de radiación infrarroja, refleja el 100% de radiación infrarroja y transmite el 100% de radiación infrarroja. Lo que más se puede acercar a un cuerpo negro o un cuerpo ideal, por decirlo de alguna manera, es la piel humana. La piel humana, su densidad es de 0.98. ¿Qué se refiere? Que emite casi el 100% de la radiación y refleja 0.02. Otro material que también es, digámoslo, cuerpo ideal o cuerpo negro es la cinta de la cinta negra que ocupamos normalmente. Su emisividad de la cinta también es de 0.98. ¿Por qué me refiero que un cuerpo negro es un cuerpo teórico? Porque como les menciono, en la naturaleza como tal, naturalmente no existe. Se tiene que fabricar, se fabrica de diferentes aleaciones, ya sea de algún acero, algún cobre, pero también lo que hacen muchas empresas para tener un cuerpo negro es que pintan alguna superficie con una pintura que su emisividad sea del 1 o el 100%. Por eso lo podemos llamar como cuerpo negro. Un cuerpo negro también me sirve para calibrar lo que son las cámaras termográficas y los pirómetros infrarrojos. La termografía se clasifica de dos maneras. Se clasifica en termografía cualitativa y termografía cuantitativa. La termografía cualitativa es más o menos el 95%, perdón, de lo que ocupan los termógrafos. ¿Qué se refiere con la termografía cualitativa? En la termografía cualitativa tenemos 3 puntos importantes, lo que es el SPAM o el rango de medición, la definición de los bornes que estoy midiendo y mi enfoque. ¿A qué me refiero con estos tres conceptos? Uno, lo que es el enfoque. Yo con la cámara termográfica tengo que poder observar lo más detallado posible el objeto que estoy observando. ¿A qué me refiero? Vean lo que es la imagen que tenemos, el motor. Se alcanzan a observar definidamente todo el contorno del motor. Esa parte es importante porque así ya tengo una imagen de calidad y ya puedo observar de manera clara el comportamiento del calor. El siguiente concepto, que es SPAM, es nuestro rango de medición. En cuanto a lo que es una termografía cualitativa, necesito ocupar algo que se llaman en las cámaras termográficas paletas de colores. Lo único que se maneja en las paletas de colores es cómo quiero ver lo más caliente y lo más frío. En esta parte, nosotros estamos observando que no tenemos que tener tanto color negro ni tanto blanco. ¿Por qué? Porque si yo tengo esa parte, no voy a observar de manera clara el comportamiento del calor en el objeto que estoy midiendo.
Y la imagen, pues la imagen se debe de ver lo más nítido posible para poder observar el calentamiento. Si nosotros vemos la imagen, observan que la parte que está, digamos, caliente en la imagen, en el motor, es la parte central. Ahí ya podríamos checar si es por los devanados, es el eje, ya ahí en esa parte el termógrafo ya les va a asesorar cuál sería el problema que están viendo. En la termografía cuantitativa va de la mano con la cualitativa. Tenemos que tener primero bien definidos los primeros 3 conceptos y en la termografía cuantitativa yo ya puedo saber, ahí yo ya podría ajustar el valor de la emisividad del objeto que estoy viendo, porque obviamente, por decir algo, en este caso que estamos viendo los 3 bordes de un transformador, se manejan de diferentes materiales, ahí puede haber hierro, puede haber cobre, inclusive plástico. Yo tengo que enfocarme a qué necesito saber el valor de la temperatura para poder ajustar el valor de la emisividad. En este caso, los bornes que maneja ese transformador son de cobre. Yo ajusto el valor de la emisividad para saber el valor correcto de la temperatura del objeto que estoy observando. Aquí ya el termógrafo ya identificó que tenemos un sobrecalentamiento en el primer borne. Muchas veces lo que hace un termógrafo ya no le importa tanto el valor de la temperatura del objeto. ¿Por qué? Porque ya sabemos que tenemos un problema en ese borne y es donde vamos nosotros a generar el reporte y decirle a las personas, no sé, al personal técnico o a los ingenieros de mantenimiento que nos tenemos que enfocar en esa parte para checar por qué tenemos un calentamiento en esa parte. ¿Qué problemas podría haber? Uno, que posiblemente no esté bien atornillado, muchas veces está flojo y por eso genera calor. Otro puede ser que por naturaleza o por desgaste ese borne ya se vea de esa manera. Como les mencionaba, muchos termógrafos nada más ven ya el calentamiento y dicen, aquí ya tenemos un problema. La termografía cuantitativa es cuando yo pongo el valor correcto de la emisividad. Aquí sí quiero dar énfasis en esta parte, en que no importa qué emisividad yo le ponga al objeto que estoy midiendo. Si hay un problema de calentamiento, la cámara lo va a ver directamente. ¿Ok? Cuando yo ajusto el valor de emisividad, es exclusivamente para saber el valor correcto de temperatura. Pero recuerden, una cámara como tal, su error, su error que maneja la cámara es algo considerable. Muchas veces hay procesos que no importa que la cámara no se tenga un error de más menos 2. Por poner un ejemplo, el borne ahorita está a 88. ¿Cómo voy a saber que realmente esa temperatura es de funcionamiento? Me tengo que ir a la placa de datos. Yo checo la placa de datos de ese transformador y si él me indica que la temperatura de funcionamiento de este transformador es de 85, inclusive 90, aunque yo vea 88 grados, pues está dentro de, pero si encuentro que la placa de datos me indica que son 80 grados la temperatura de funcionamiento, ahí yo ya tengo un problema directamente. ¿Por qué? Porque ya son 8 grados. Muchas veces no hay tanto problema en un transformador que sean 8 o 9 grados, pero en algunas aplicaciones tener 1 o 2 grados ya arriba de las especificaciones del fabricante, pues implica un problema. Aquí es donde les mencionaba, aquí es donde yo digo el por qué ocupo una cámara termográfica. ¿Por qué? Porque si yo no tengo una cámara termográfica, ese borne se va a estar calentando, ¿y qué va a pasar? Se va a quemar. Y muchas veces, ¿qué me va a parar? Obviamente, pues es un transformador, pues digamos, es parte de la alimentación de la corriente de una empresa. Que se queme el transformador, pues por ende, ¿qué va a pasar? Que voy a parar producción y pues voy a tener pérdidas de dinero. Aquí es donde se maximiza el tener una cámara termográfica. ¿Por qué? Porque me ayuda a detectar pequeñas anomalías que a simple vista no las puedo observar. ¿Qué es una cámara termográfica? Una cámara termográfica es un instrumento que detecta la radiación infrarroja y nos la muestra a nosotros en una imagen visual. Anteriormente, las cámaras termográficas que se manejaban se tardaban media hora en calentarse, teníamos 10-15 minutos para tomar la imagen y cuando tomábamos la imagen teníamos que volver a dejar que se enfriara para volver a tomar una imagen térmica. Con el avance de la tecnología, las cámaras termográficas han cambiado. Hay cámaras muy pequeñas, muy livianas, que no pesan ni 1 kilogramo, pero se manejan ya de algo que se llama
Un sensor microvolómetro, ¿a qué se refiere con esto? Un sensor microvolómetro no necesita calentarse ni enfriarse para tomar imágenes térmicas. Ya se manejan con arreglo de plano focal. ¿Qué significa esto? Ustedes van a ver en características de cámaras termográficas que nos indican que son de 160 por 120, 80 por 60, diferentes pixelajes que se manejan en las cámaras. ¿Qué significa? Que los 160 por 120 son todos los infrarrojos que trae internamente en ese sensor, la cámara termográfica. En este sentido, una cámara de 160 por 120 tiene alrededor de 19.200 infrarrojos internamente. Por eso es que me puede dar una imagen térmica. Esa es, digamos, la diferencia entre un infrarrojo y una cámara. Un infrarrojo me puede dar 1, inclusive hasta máximo 4 puntos. Con la cámara termográfica me da una imagen real, térmica, perdón, y me indica el comportamiento del calor en todo el objeto que estoy observando. Esta es, digamos, la ventaja de tener un equipo termográfico. Les mencioné anteriormente que se manejan cámaras de onda corta y cámaras de onda larga. Las cámaras de onda corta nos ayudan a la detección de lo que es fugas de gas natural, de gas LP, de nitrógeno. Y las cámaras de onda larga son las que ocupamos para mantenimiento preventivo, para checar posibles daños en algún motor, en un tablero. Esas, digamos, las cámaras que nosotros ocupamos coloquialmente, las cámaras de onda larga. Esto es lo que normalmente nosotros vemos con nuestros ojos. Si ustedes observan, las imágenes tienen diferentes iluminaciones. Aquí quiero hacer énfasis en la parte cuarta de la imagen. Existen equipos de visión nocturna. Estos equipos de visión nocturna tienen luz propia. ¿Por qué? Porque hay un lugar donde, bueno, la podemos ocupar en un lugar con poca visibilidad o nula iluminación. Como ellos traen su lámpara, la traen internamente, por eso lo podemos ver. Aquí es algo importante, una cámara termográfica no es un sistema de visión nocturna, ¿ok? Esto es lo que ve una cámara termográfica, la radiación infrarroja. Si observábamos anteriormente las imágenes, ustedes veían que la cuarta imagen no tenía mucha iluminación. En este caso, la cámara termográfica no le importa tanto si existe mucha iluminación, poca iluminación o nula iluminación. ¿Por qué? Porque la cámara lo que ve es la radiación de los objetos que nosotros estamos observando. Él ve la primera pulgada, la primera milésima de pulgada del objeto que estoy midiendo. Perdón, algo importante aquí, la cámara como tal no traspasa ningún material. Lo que yo le ponga al principio a la cámara es lo que va a ver. Esta parte es importante porque muchas veces piensan que tenemos, no sé, un objeto o algo, un motor en un cuarto o tiene vidrio. Si yo la apunto hacia allá, lo que voy a ver va a ser mi reflejo, porque les mencioné que la cámara no penetra absolutamente ningún material. Puede traspasar algunos materiales, pero son específicamente fabricados de materiales que permiten el paso de la radiación infrarroja. Más adelante vamos a ver qué tipo de sensores se manejan y cuáles son los que sí permiten el paso de la radiación infrarroja. ¿Qué aplicaciones tiene una cámara termográfica? Una cámara termográfica la podremos aplicar casi en el 98-99% en la industria en general. En la primera imagen estamos viendo lo que es un tablero de control. Aquí podemos observar que en nuestro fusible del medio ya maneja un sobrecalentamiento en la parte de abajo. Como les comentaba anteriormente, muchos termógrafos que hacen, ya ven el calentamiento de ese fusible, ellos generan el reporte y se lo mandan al personal técnico de mantenimiento y dicen, necesitamos que cheques ese fusible. ¿Por qué? Porque existe un calentamiento. Si observan, el fusible tercero está, digamos, en condiciones normales. Así es como se debería de ver todo nuestro tablero. Si observan, el primer fusible también ya tiene un pequeño calentamiento. ¿Por qué podría haber un calentamiento ahí? El desgaste del material, posiblemente el fusible ya lleve mucho tiempo y pues por ende, por este desgaste se está manifestando el calor en esa parte. O la otra, muchas veces ¿qué pasa? Generan un desbalance en las fases. ¿Por qué? Porque a lo mejor conectaron una maquinaria en la línea 2 que no tenían contemplado y por eso se generó ese calentamiento.
Aquí muchos termógrafos que dicen, yo ya no necesito saber el valor de la temperatura porque yo ya encontré un problema. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer? Como les mencioné, le pasan los reportes al personal técnico. Ellos tienen que cambiar ese fusible o tienen que ver por qué se calentó y posteriormente con la cámara tengo que volver a checar que realmente yo haya eliminado ese pequeño o digamos ese problema. Por ende, si yo no lo elimino, pues obviamente va a generar más calor, va a generar más calor y se puede quemar, inclusive también me puede generar un paro en alguna planta. Tenemos otra aplicación que son paneles solares. Bueno, los paneles solares internamente tienen celdas que van unidas entre sí. Muchas veces esas celdas se llegan a dañar. ¿Por qué se llegan a dañar? Obviamente porque a lo mejor le cayó una piedra o inclusive el mismo granizo o pues gente que pues no tiene muchas cosas que hacer y le llegó y le pegó al panel solar. ¿Cómo voy a ver que realmente yo tengo un problema con el panel solar? Como ya no están unidas internamente las celdas porque una se quemó o sufrió un daño, la energía se va a concentrar en esa celda. Por eso es que con la cámara lo puedo ver. Imaginemos que tenemos un panel, no sé, de 5 por 5, un panel muy grande. Imagínense estar checando, no sé, continuidad con un multímetro. Si no tengo una cámara, pues me voy a tardar muchísimo. Con una cámara termográfica, tomo la imagen y me doy cuenta si realmente mi panel está trabajando de manera adecuada o si ya tengo una celda dañada. Lo que veíamos ahorita, las subestaciones. Las subestaciones, algo importante, hay subestaciones que son cerradas. En las subestaciones que son cerradas, por ende, no las podemos abrir porque generan lo que se llama arco eléctrico y que es dañino para nuestro cuerpo. En las subestaciones ustedes pueden observar que pueden tener algunas ventanas para poder observar internamente. Si yo quiero observar con la cámara termográfica el calentamiento en una subestación, esas ventanas deben de ser un material especial y se llaman ventanas infrarrojas. Las ventanas infrarrojas se manejan del mismo material que se fabrican los lentes, que son de germanio. Si ustedes ven en alguna subestación ese tipo de ventanas infrarrojas, sin problema alguno van a poder observar el calentamiento de esa subestación. No sería válido que yo desconecte o apague la subestación para poder observar el calentamiento. No me funcionaría de nada porque no está trabajando a las condiciones a las cuales yo la quiero. Por eso es que muchas subestaciones tienen este tipo de ventanas y con la cámara termográfica lo puedo ver. Algo importante, no está traspasando o penetrando esa ventana. Como es el mismo material que maneja el sensor de la cámara, es por eso que permite el paso de la radiación infrarroja. Muchas veces las subestaciones no tienen este tipo de material en la ventana, pero lo manejan de vidrio o de acrílico. Si ustedes apuntan la cámara, como les vuelvo a mencionar, se van a reflejar. ¿Por qué? Porque un vidrio o un acrílico no permite el paso de la radiación infrarroja. Otra aplicación que podemos tener es en pisos radiantes. Los pisos radiantes, por ende, pues van por la parte de abajo de la loseta y me sirven para generar confort, para que mi casa esté, digamos, caliente o a temperatura que yo la necesite. Algo importante y que quede muy claro, en la cámara termográfica no penetra ningún material. ¿Por qué puedo ver el piso radiante? Porque existe diferencia de temperatura. La temperatura que tienen los tubos es muy diferente a la que tiene la loseta o el piso. Digamos, se va a ambientar esa temperatura, pero no tanto, porque los tubos en algunos casos su temperatura llega de 50 a 60 grados. Muchas veces la loseta no se va a calentar a esa temperatura, se va a calentar, no sé, 20, 22 grados, que es, digamos, una temperatura de confort. Es importante que quede claro que la cámara no está penetrando esa loseta. Como existe diferencia de temperatura, por eso se puede ver directamente por dónde pasa toda la tubería de mi piso radiante. Y también, si existe algún problema, alguna fuga, en esa parte del piso del tubo se va a concentrar mayor energía y es ahí donde yo, digamos, podría decir que voy a romper para abrir y reparar
el piso radiante. Empresas que no tienen este tipo de cámaras o de dispositivos, pues muchas veces, ¿qué pasa? Están rompe y rompe en todos lados y pues por ende también es mucha pérdida de dinero, porque a veces o no encuentran la fuga o ya rompieron la mitad del piso y nunca encontraron el problema de origen. Otra aplicación es la localización de aislamientos dañados. Por decir algo, tenemos el transporte. En transporte transportamos ya sea vacunas, alimentos, frutas, lo que sea. Tiene que tener una cierta temperatura de transporte. Muchas empresas nunca o son nulas en su mantenimiento a sus trailers y muchas veces no tienen el concepto de checar que si tengo alguna fuga. En la imagen que estamos observando, ustedes pueden ver que sí tenemos el aislamiento dañado. ¿Por qué? Porque se generan diferentes puntos, diferentes marcas en cuanto a lo que es la temperatura. En teoría tendríamos que verlo todo morado, porque ¿qué quiere decir? Que tenemos la temperatura homogénea y no tengo ninguna fuga o no tengo un aislamiento dañado. También manejamos la cámara para fugas en cuartos fríos. Normalmente un cuarto frío puede estar a temperatura de -20, a 10, -35, dependiendo la aplicación o dependiendo del objeto que estamos, perdón, dependiendo de los materiales que estemos guardando en lo que es nuestro cuarto frío, qué temperatura necesitamos. Muchas veces los cuartos fríos donde tienen las fugas directamente en lo que es las puertas o las ventanas. ¿Por qué? Porque el aislamiento se va degradando, se va haciendo más delgado y por ende ahí tengo una fuga. Digamos, ¿por qué me funciona una cámara? Un cuarto frío, no sé, en temperatura de 2 a 8 se tarda, no sé, 1 hora y media en llegar a esa temperatura. Si yo tengo fugas, se va a tardar más, por ende que estoy gastando mayor energía y pues estoy gastando mayor dinero para mantener mi cuarto a las condiciones que yo necesito. Otra aplicación, digamos, típica es en motores. Muchas empresas, al no tener una cámara termográfica, le dicen a los técnicos, pues checa la temperatura del motor y que lo hacen con la mano. Por ende, también es una mala práctica y pues también el personal técnico se podría llegar a quemar la mano si es que realmente la temperatura del motor ha aumentado. Muchas empresas también dicen, no, pues hasta que truene el motor lo cambiamos. Pero ¿qué pasa? Imaginemos que tenemos producción y el motor se daña, pues ¿qué va a pasar? Vamos a parar producción. Tenemos que dar un mantenimiento correctivo. Una cámara termográfica me ayuda al mantenimiento preventivo. ¿Por qué? Porque yo puedo checar, no sé, cada lunes, cada viernes o diario cómo se está calentando el motor o si se sigue manteniendo en condiciones óptimas. Si nosotros vemos que se empieza a elevar o se empieza a manifestar un calentamiento en el motor, ya llevamos 4 revisiones, ahí es donde los ingenieros de mantenimiento dicen, vamos a hacer un mantenimiento preventivo para tal fecha. Ya no hacemos un paro innecesario, quitamos ese motor, ponemos otro y le damos mantenimiento directamente, ya sea a los devanados, al rotor o directamente a la flecha, que normalmente es la que tiene problemas. La flecha, como siempre está girando con con el devanado, pues obviamente ahí es donde genera fricción y podríamos tener un problema. Pero ya la empresa hizo un mantenimiento preventivo, ya le dio mantenimiento a ese motor y sabe que ese motor, cuando lo vuelve a instalar, ya no va a tener un problema. A diferencia de no tener una cámara, pues dejamos hasta que se truene el motor y es cuando hacemos un cambio. Pero ahí ya no es un mantenimiento preventivo, ahí es un mantenimiento correctivo, porque ya tengo que corregir un problema que muchas veces me pude haber evitado al tener una cámara termográfica y tener un plan de mantenimiento preventivo programado. Tenemos también aplicaciones para lo que son torres de transmisión. En las torres de transmisión, pues ustedes como saben, pues están a diferentes alturas. Digamos, nosotros estamos a nivel de piso. En la parte de la aplicación de torres de transmisión, necesitamos tener una cámara que maneje diferentes lentes para poder acercarme al objeto que quiero ver, porque como les menciono, las torres de transmisión también están enormes, no se miden alrededor de 25 o 30 metros, y pues verlo con una cámara, con un lente estándar, sí sería un poquito complicado, me tendría que subir, o sea, ya tendríamos que manejar otro tipo de
de acciones para poder verlo. Es por eso que se manejan diferentes cámaras para diferentes aplicaciones. En el último punto de esta pequeña plática les vamos a dar ciertos conceptos para elegir una cámara termográfica dependiendo de su aplicación. Denme un segundo, por favor. Creo que hay una pregunta en el chat. Nuestra participante Nancy nos manda esta pregunta. Hola, buenos días, ingeniero Mario. ¿Qué nos puede decir acerca de aplicaciones médicas? Entiendo que, como comentó, el mayor porcentaje es para uso industrial, pero ¿podrían aplicar para uso médico veterinario? Como tal, una cámara termográfica sí puede aplicar en uso médico, inclusive para deportistas. No está avalado como tal, no existe alguna norma que permita, no nos permite el uso de una cámara termográfica. Sí se puede aplicar para checar la temperatura de una persona, e inclusive este tipo de cámaras se puso ahorita con lo que estamos viviendo del COVID y de la pandemia, se pusieron estas cámaras en la entrada de muchas empresas para detectar la temperatura corporal de las personas. ¿Por qué lo hacían? Porque obviamente hay que guardar sana distancia y es sin contacto. En lo personal, en algún momento tuve contacto con un médico, un doctor, que me indicaba que la cámara termográfica nos podría ayudar a la detección de cáncer. Él me comentaba que ya cuando se forma el cáncer como tal, ya es, digamos, una masa, pero él me comentaba que se generan pequeñas bolitas de calor en el cuerpo. Esas pequeñas bolitas de calor, cuando se juntan, ya es cáncer. Él me comentaba que esas pequeñas bolitas se podían eliminar con láser y así evitar el cáncer de mama. Sí se puede ocupar, pero como les menciono, no existe alguna norma, alguna entidad que avale el uso en las personas. Digo, se puede manejar sin problema alguno, inclusive no es dañino a nuestro cuerpo, no pasa absolutamente nada. Espero que haya quedado un poquito más clara en cuanto a lo que es esta pregunta que nos hicieron. Si no, con muchísimo gusto al final podremos revisarla y o que nos manden por correo y con muchísimo gusto lo podemos seguir viendo. Vamos a tocar el último punto de esta pequeña plática, que es la selección de una cámara termográfica. Recuerdan, el primer punto como tal es resolución. Recuerdan que les mencioné de los cientos. A ver, denme un segundo, por favor. Creo que hay otra pregunta. Ok. Buen día, participante Gerardo Álamo. Me comenta, buen día, ¿tendrá la tabla de emisividad? Sí la tenemos. De hecho, usted puede buscar en internet tablas de emisividad y ahí le van a aparecer absolutamente todas. Hay muchísimos materiales y diferentes emisividades. Si gusta, ingeniero, pásenos su correo y le mandamos la tabla de emisividad sin problema alguno. Creo que también hay otra pregunta. No la veo. ¿Qué tal? Bueno, aquí el participante José Luis Morales pregunta, hola, buen día, ¿es recomendable realizar termografías en elementos de control que se tienen 24 volts, no más de 30 amperes? Claro que sí. Aquí la ventaja es que la cámara termográfica tú te puedes alejar medio metro y lo vas a poder observar sin problema alguno. Nada más algo importante, tendríamos que ver tu aplicación, ingeniero, porque a veces son lugares que, por llamarlo de alguna manera, son protección látex y las cámaras termográficas como tal no generan voltaje y no podría ser. Si es intrínsecamente seguro tu aplicación, ingeniero, muchas veces lo que es recomendable es tener lo que les mencionaba, las ventanas infrarrojas para poder observar el calentamiento de los objetos que estás midiendo. Yo he hecho mediciones sin problema alguno, inclusive a subestaciones de, no sé, de 440 y no hemos tenido ningún problema. Nada más hay que tener en consideración si no es intrínsecamente seguro la parte donde quieres medir y sin problema alguno, como te menciono, lo puedes hacer mínimo. Una cámara termográfica te pide que tengas mínimo 10 centímetros
de distancia al objeto que quieres medir para que lo puedas ver de una manera más clara. Pero te digo, te puedes alejar inclusive medio metro y lo puedes observar sin problema alguno. Si gustas, si tienes alguna cámara, ingeniero, tienes imágenes, lo podemos checar sin problema alguno si nos mandas tus datos. Pedro, Pedro, Pedro. Tenemos otra pregunta. Ah, perdón, tenemos dos preguntas en un segundo. Primero, el ingeniero Héctor Ricardo Martínez nos pregunta, buen día, para la detección de fugas de gas LP o gas natural, ¿la cámara tiene alguna certificación para ATEX? Ingeniero, desafortunadamente nosotros no contamos con este tipo de cámaras para la detección de fuga de gas LP o gas natural, y sí tengo entendido que las cámaras deben de tener protección ATEX para que no genere una chispa o algún problema. En cuanto a texto, no tenemos ese tipo de cámaras que les mencioné que se manejan, que son cámaras de onda corta. El ingeniero Pedro Ignacio Castro nos pregunta, buenos días, ingeniero. Un cliente me pregunta qué aplicación innovadora tiene para hotelería. Pues para hotelería es muy sencillo ocupar la cámara. ¿Por qué? Porque ustedes ahí tienen instalaciones eléctricas, tienen aire acondicionado, tienen calentadores. Ahí ustedes con la cámara termográfica pueden detectar anomalías, pueden detectar calentamientos en sus motores, inclusive en su sistema de HVAC, ingeniero, puede detectar que realmente la temperatura que está, digamos, el aire que está aventando su aire acondicionado, vaya la redundancia, esté a la temperatura que usted desee. También en la parte del chiller puede checar la parte que el serpentín esté trabajando de manera adecuada y que no tenga alguna fuga de refrigerantes. ¿Para qué me ayuda? A dar un mantenimiento preventivo en mi sistema de HVAC. En lo que estamos viviendo ahorita, en lo que es la pandemia, las cámaras termográficas se ocupaban para la medición de temperatura de las personas. Con la cámara lo puede hacer. La cámara no tarda ni 3 segundos en tomar la temperatura de una persona. Tenemos otra, perdón, ingeniero Pedro, espero que haya quedado resuelta su pregunta y si no, con muchísimo gusto lo podemos ver. Tenemos otra pregunta del ingeniero Jorge Hernández. Sí debe tener certificación para no generar chispa o bien sellada. Es lo que le mencionaba, debe de tener la protección ATEX para que no genere la chispa porque el lugar en donde lo queremos medir pues es intrínsecamente seguro. Sí podría tener ese tipo de cámaras, pero le menciono, desafortunadamente en texto nosotros no tenemos una cámara que sea con protección ATEX. El ingeniero Mario Enrique Hernández Becerra pregunta, buen día, ¿me puede servir algún software para realizar el diagnóstico de fallas? Yo cuento con cámaras GUIDE, puedo realizar el diagnóstico a partir de ese tipo de cámaras para fallas de mantenimiento preventivo. Sí, ingeniero, las cámaras como tal, todas deben de traer lo que es el software para hacer el análisis. De hecho, se me adelantó un poquitito en cuanto a lo que estamos viendo, la selección de una cámara termográfica. Debe de tener un software especializado para poder generar nuestros reportes de manera clara y de manera profesional. No sé, su cámara que no le brindaron algún software, sí va a ser un poquito complicado porque el software que manejamos de texto es exclusivamente para nuestras cámaras termográficas. No conozco algún software que se pueda manejar cámaras FLIR, cámaras FLU, cámaras texto, cámaras Nikon, o sea, que se pueda empalmar con este tipo de cámaras. Si gusta, nos puede dejar sus datos y yo le puedo mandar un pequeño reporte para que vea cómo generan nuestros informes, nuestro software profesional. Perfecto, bueno, después de esas pequeñas preguntas, espero que hayan quedado resueltas, si no, sin problema alguno lo podemos checar más adelante. Selección de una cámara termográfica, perdón, nos quedamos en el primer punto, lo que es resolución. Hay cámaras que se manejan de diferentes resoluciones. Un termógrafo como tal, lo que pide por primera básico, es una resolución de 160 por 120. Hay cámaras que se manejan de 80 por 60, de 30 por 20, de 100 por 80, pero realmente la resolución básica que nosotros necesitamos para tomar imágenes cualitativas, como se los mencioné anteriormente, es una cámara de 160 por 120. Es lo mínimo que se solicita. ¿Para qué? Para tener un enfoque lo más claro posible del objeto que estoy midiendo. Que se maneje una escala automática y una escala manual.
La escala automática es buena, nos ayuda cuando apenas estamos familiarizándonos con el uso de una cámara termográfica, pero hay termógrafos que ya saben a qué temperaturas están sus objetos que van a medir. ¿Qué pasa aquí? Ellos dicen, yo quiero mi escala manual, yo ya sé que mis objetos van a estar, no sé, entre 20 y 60, 70 grados, y es como ellos lo manejan. Es importante que al seleccionar una cámara me permita tener estas dos partes, tanto escala automática como escala manual. El punto medular, emisividad. Recuerden que les dije que para que la cámara me dé el valor correcto de la temperatura, yo tengo que ajustar el valor de la emisividad. Si ese valor no está ajustado, la temperatura que me va a dar es incorrecta. Es importante que su cámara que vayan a adquirir me permita, ya sea que traiga precargados algunos materiales o que me permita a mí modificar la emisividad, como se le mencionaba al ingeniero que preguntó sobre las tablas de emisividad. Yo puedo ver en internet las tablas de emisividad y supongamos, voy a hacer la medición en, no sé, en la pared. Checo qué emisividad tiene y al que la cámara me permita modificar la emisividad, ya lo puedo hacer. Es importante y es muy medular este punto, que me permita modificar la emisividad para que yo tenga el valor correcto de la temperatura lo más cercano posible. ¿Qué significa sensibilidad térmica? ¿Qué tan sensible es la cámara a cambios de temperatura? Muchas veces la cámara no tiene tanta sensibilidad térmica que, por decir algo, yo estoy viendo un motor, me indica que la temperatura de ese motor tiene 50 grados. Si la cámara no es tan sensible a un cambio de temperatura y por azares del destino ese motor se empezó a calentar, yo voy a tomar esa imagen y me voy a quedar con la temperatura que me indicó, que eran 50 grados. Si hubo un cambio de temperatura de 2 o 3 grados, ya no lo va a registrar la cámara. Por eso es importante que sea muy sensible a cambios de temperatura, porque hay procesos en donde si se aumenta o disminuye un grado, ya tenemos un problema. Por eso es importante la sensibilidad térmica. Los lentes intercambiables, lo que les mencionaba anteriormente en la parte eh, de las torres de transmisión. Ahí, como las torres de transmisión están a diferentes diferentes distancias, de diferentes tamaños, yo tengo que tener cámaras que puedan cambiar o intercambiar los lentes para poder observar. Nosotros le llamamos teleobjetivos. ¿Qué hace ese teleobjetivo? Me acerca al objeto que quiero medir a diferentes distancias. Es por eso que también es importante que, dependiendo de la aplicación, nosotros seleccionemos qué tipo de cámara me funciona. Para mantenimiento preventivo, no necesariamente tendríamos que tener una cámara con diferentes lentes. Que ocupe batería recargable. La batería recargable es de suma importancia. ¿Por qué? Porque la batería, como mínimo, nosotros solicitamos que dure 4 horas continuas de trabajo. ¿Por qué? Porque luego el termógrafo va directamente a la planta y pues checar tantos motores, no sé, 10 motores, la instalación, los tableros, no se va a tardar 1 hora, se va a tardar más tiempo. Imaginemos que la cámara no tenga esa posibilidad de que la batería sea recargable, o me voy a digamos, o que me dure muy poco, pues obviamente no voy a terminar, o voy a estar cargando y descargando la batería y pues por ende me voy a tardar más. O que ocupe baterías normales, voy a estar comprando a cada rato baterías para poder trabajar con mi equipo termográfico. Y que cuente con un software. El software es básico. ¿Por qué? Porque yo ya tengo la imagen térmica, yo ya identifiqué el problema, pero si no tengo un software como tal para generar un reporte, emitirlo y dárselo a las personas de mantenimiento para decir, sabes que aquí tenemos un problema y necesitamos resolverlo, si no tenemos un software que sea profesional, que sea amigable, pues básicamente, aunque yo tenga la cámara, pues tengo y encuentro problemas, pero ¿quién me va a ayudar a resolverlos? Es por eso que es importante tener un software muy amigable y que me genere reportes lo más profesional posible. La empresa Grupo de Instrumentación y Medición Industrial de México, SADCB, representa lo que es Testo aquí en México. Testo es de origen alemán y ya lleva más de 25 años representándola aquí directamente. Manejamos lo que son cámaras para casi todas las aplicaciones que tenemos en el día a día. Manejamos las cámaras que nosotros le decimos básicas. ¿En qué sentido? Por decir algo, la Testo 865 maneja una resolución de 160 por 120, que fue lo que les mencioné, que es lo mínimo que se solicita para tener imágenes térmicas de manera clara. Si ustedes observaron los motores y el transformador, se tomaron las imágenes con este tipo de cámaras. ¿Por qué también las manejamos básicas?
porque la 865 maneja una temperatura de hasta 280 grados centígrados. Es una temperatura inclusive un poquito ya alta. ¿Por qué? Porque si la ocupo para mantenimiento preventivo, un motor ya no puede estar arriba de 90, 100 grados, ya se estaría quemando. Es por eso que la manejamos básica. La 868 maneja una temperatura de hasta 650. En este caso, este modelo lo podemos ocupar para checar, no sé, en fundición de plástico. Algunos moldes salen a 400 grados. ¿Qué me ayudaría al tener una cámara termográfica? Ver que todo el molde salga a la temperatura adecuada y no tenga algún problema de que una parte no tenga esa temperatura y por ende la calidad de mi producto no tenga el 100% de calidad, que es lo que busco. Esta es, digamos, una aplicación típica en cuanto a lo que es inyección de plástico. Nuestros equipos intermedios, por decir algo, la Testo 883, esa maneja dos lentes, el lente estándar y el teleobjetivo. Lo que les mencionaba, el teleobjetivo, yo me puedo alejar inclusive 5 o 6 metros y puedo ver de manera clara el motor o una parte no sé, una instalación eléctrica o un tablero. Es por eso que, dependiendo la aplicación, es lo que nosotros les recomendamos, qué tipo de cámara funciona para sus necesidades. Por decir algo, la 872 maneja una resolución de 320 por 240, ya es lo doble que nosotros les mencionamos para tener una cámara termográfica. ¿Qué ventaja tiene la 872? Que se puede conectar a una tableta o algún celular, funciona como una segunda pantalla, una pantalla, digamos, remota o un segundo mando. Yo todo lo que estoy viendo con la cámara lo puedo ver también directamente en mi tableta o en mi celular. Se baja una aplicación sin costo alguno y se conecta vía Bluetooth a la cámara. Y tenemos nuestro mejor equipo, la cámara Testo 890. Esta cámara, aparte de que es tipo Candyham, maneja diferentes lentes. Esta maneja un lente que yo me puedo alejar inclusive hasta 15 metros y sin problema alguno puedo ver el objeto para ver su temperatura, el comportamiento de la temperatura. Nosotros lo llamamos como teleobjetivo. Aparte que es tipo Handycam, esta cámara 890, su temperatura máxima es hasta 1200 grados. Me puede grabar video termográfico, un video térmico. Supongamos podemos tener una aplicación como la que estamos viendo en una tablilla electrónica, podemos ver el comportamiento o dejarla grabar para ver cómo se comporta el comportamiento de la temperatura o el calor en algunos componentes. Genero mi video térmico y también puedo generar lo que es una pequeña gráfica tanto de tiempo como contra temperatura. Testo, aparte de las cámaras termográficas, les incluye lo que es un software que se llama IRSoft. El software funciona para cualquier cámara, desde la básica, que es la 865, hasta la 890. No es como otro proveedor que dice, ok, me compraste este modelo es para tal cámara, quieres comprar otro modelo, es otro modelo. ¿Qué ventaja maneja también Testo? Aparte de que es para todas nuestras cámaras, la licencia es de manera gratuita. No existe licencia, se puede instalar en cualquier cantidad de máquinas y las actualizaciones también se manejan de manera gratuita. Hay inclusive también algunos fabricantes que dicen, ¿quieres hacer esto? Me tienes que comprar esta licencia, o la quieres instalar en 4 o 5 máquinas, compra tantas licencias. Muchas veces el software le sale más caro que una cámara térmica. En Testo no, en Testo ustedes no pagan por el software, no pagan por actualizaciones. Y la ventaja que tiene nuestro software es que es un software muy amigable. El mismo programa les va indicando qué están haciendo. Si están haciendo un punto, 2 puntos, 3 puntos, van a generar un histograma, van a generar una línea de perfil y maneja una función muy buena que se llama Twin Peaks. Sobrepone la imagen térmica sobre la imagen real. Si observan en la tercera imagen donde están los fusibles, se observa cómo se ve el calentamiento en el fusible del medio. ¿Qué ventaja tiene al tener este tipo de tecnología? Que yo se lo puedo dar al técnico de mantenimiento o a los ingenieros y yo no tendría por qué explicarles cuál es el problema. Ellos lo están viendo directamente y de manera clara el comportamiento del calor en el fusible 2. Esa es una gran ventaja al tener un software muy amigable y profesional. Segundo, creo que hay unas preguntas. Bueno, no tiene el nombre, pero dice, buen día, en el caso de emisividad, cuando se realizan inspección de interruptores termomagnéticos, ¿cuál sería la recomendación? Ya que en la salida de estos
enseguida se conectan los cables y el aislante nos podría afectar en la medición. Ok, ingeniero, es que tu nombre aparece con puros números. Mira, en este caso es importante que tú selecciones o digas qué es lo que quieres medir. ¿Por qué? Porque bien lo mencionas, ahí hay cobre, hay diferentes materiales, pero si tú estás interesado en saber la temperatura del aislamiento, sería el plástico. Pero si tú quieres saber la temperatura del conductor, tendrás que poner la emisividad del cobre, que por ende, si el conductor, digamos, el cable como tal, está caliente, obviamente también el plástico está caliente. Mi recomendación sería que tomes la emisividad del plástico y en base a eso tú veas qué temperatura maneja tu fabricante en cuanto a lo que es la especificación que te dice, ¿sabes qué? Este conductor puede estar trabajando a la temperatura, no sé, de 50 grados. Tú ya y así hiciste el ajuste de emisividad y ya te va a indicar la cámara qué temperatura tiene en el aislante o en el protector. ¿Christopher? Bueno, sí. Hoy el ingeniero José Luis Morales pregunta, ¿qué diferencia hay entre temperatura de reflexión o temperatura ambiente? Ya que es un dato que parametriza en mi cámara. Ok, ingeniero. La temperatura ambiente muchas veces no se toma en consideración. ¿Por qué? Porque se manejan en cuanto a lo que es una temperatura normal, digamos. Supongamos yo estoy en una instalación eléctrica y la temperatura es la que yo siento, es la temperatura ambiente. Pero si ustedes están al lado de, no sé, un horno, por decir algún horno de fundición, y estoy viendo, perdón, y tengo un motor a un lado, ahí yo tengo que tener en consideración la temperatura ambiente, que muchas veces es la misma que reflexión, ingeniero. ¿Por qué? Porque el horno está generando muchísimo calor. De hecho, cuando nosotros entramos, sentimos ese calor. Ese dato usted lo tiene que poner en su cámara. ¿Para qué? Para que la cámara sepa que tenemos una temperatura mayor en cuanto a temperatura ambiente y haga un pequeño ajuste para que el valor que me esté dando la temperatura del motor sea la más adecuada. Si yo tengo una temperatura, no sé, arriba de 30, 40 grados, muchas veces, ¿qué pasa, ingeniero? Que esa temperatura es temperatura de radiación que le da al motor y esa temperatura de radiación le llega al motor y por ende posiblemente podríamos decir que está calentándose el motor, pero no necesariamente. Posiblemente es por la radiación que le está llegando. Ese es, digamos, el que ustedes tienen que ajustar ese valor de temperatura de reflexión o temperatura ambiente para tener el valor más exacto del objeto que estoy midiendo. Pero como le comento, es cuando tenemos una injerencia de un objeto a otro con mayor temperatura. Si usted ocupa su cámara en temperatura ambiente, muchas veces se descarga ese valor de temperatura porque no ingiere en los objetos que estoy midiendo. Tenemos al participante Christopher. Mi aplicación sería para alumbrado público, imágenes termográficas de las luminarias. ¿A qué distancia se debe de tomar la imagen y a qué distancia se requiere el lente extra? Existen en el mercado celulares inteligentes con cámaras infrarrojas. ¿Qué tan confiables son? Ingeniero, lo que es una cámara termográfica debe de ser fabricada exclusivamente como cámara termográfica. Lo que le venden para aplicaciones en celulares o algo es un lente muy básico, es un lente, híjole, yo me atrevería a decir que no tienen una resolución más allá de un 30, un 20 de pixelaje. Para su aplicación, ingeniero, usted tendría que tener un lente que se llama teleobjetivo, que usted puede estar alejado 10 metros y sin problema alguno podría ver. Si nos deja sus datos, ingeniero, con muchísimo gusto le puedo mandar unas imágenes que se tomaron con cámaras termográficas nuestras y que se observa de manera muy clara el comportamiento del calor. Pero sí, no es muy recomendable comprar las cámaras que venden para celulares para el tipo de aplicación que usted está buscando, ingeniero. Pregunta, perdón, el usuario Medes pregunta, ¿las cámaras las entregan con certificado de calibración y con qué tipo de acreditación?
Ok, las cámaras como tal, ingeniero, las nuestras traen un protocolo de calibración que indica que de fábrica salió midiendo bien. En el mercado como tal, y básicamente en el mercado, no existe como tal, ingeniero, una norma o algo que me indique que la cámara debe de estar calibrada y que tenga cierta certificación. No hay un laboratorio acreditado ante la EMA para este tipo de equipos, porque recuerden, la cámara como tal ve calor, me puede ayudar a saber el valor de la temperatura, pero al ver calor, sí entramos en un tema, digamos, no de confusión, pero para algunos algo puede estar caliente y para otros no. O sea, sí es un tema importante, pero como tal le menciono, no existe alguna norma, alguna ley que me permita, que me indique que la cámara debe de estar calibrada en tal punto con tal acreditación. Normalmente se entrega con su protocolo de calibración y sin problema alguno hemos seguido trabajando. Tengo otra pregunta más, denme un segundo, por favor. El ingeniero Fernando Peña pregunta, también, ¿qué tan importante es contar con un nivel de certificación en termografía para diagnosticar las posibles fallas y poder emitir un reporte? Es importante tener la certificación, sí, porque así usted ya los resultados que entrega son más confiables, son más viables, pero, perdón, cualquier persona puede ocupar una cámara termográfica y si es para mantenimiento de ustedes y no tienen alguna auditoría, no tienen alguna empresa que les pide este tipo de certificación, no tendría caso. Ustedes pueden hacer las termografías sin problema alguno, pero si tienen alguna empresa que les pide que un técnico, un ingeniero tenga nivel de termografía, sí es importante. El nivel de termografía, ustedes tienen que tomar un curso de 4 días, se les hace un examen y si pasan con el 85%, ya les entregan el nivel de termografía 1. Pero como le comento, solamente si tienen una entidad o una empresa que les exija ese certificado, lo tendrían que hacer. Si no, y como les menciono, si es para mantenimiento preventivo en su empresa, no tendrían por qué gastar en esa parte. Continuamos. Y vamos a tocar el último punto. ¿Por qué comprar una cámara termográfica Testo? Pues por calidad. El equipo es de origen alemán. Los lentes que se manejan son de germanio. Y la calidad de la cámara termográfica es muy buena. Su material es resistente y el diseño es compacto y es muy amigable, muy sencillo de manejar. Por capacitación, nosotros, bueno, la empresa Grupo de Instrumentación y Medición Industrial de México, aparte de cuando ustedes adquieren una cámara, se les explican principios termográficos, se les explica cómo manejar una cámara y lo más importante, cómo detectar si realmente es un punto caliente o es un reflejo, lo que yo estoy viendo en la cámara termográfica. El software profesional, lo que les mencionaba anteriormente, es un software muy amigable que no tiene número de licencia, lo puede instalar en cualquier cantidad de máquinas y la gran ventaja, aparte de que es muy amigable, trae precargados algunos reportes, pero si a ustedes como tal esos reportes no les gusta, pueden personalizarlo como ustedes les convengan. Como les menciono, pueden hacer y deshacer casi con el software todo lo que necesiten. La garantía es de 1 año contra defecto de fábrica directamente aquí con nosotros, por eso es que se les da la capacitación para el buen uso. No somos como otras empresas que tienen muchísimos distribuidores y dicen, ok, pues sí te voy a dar garantía, pero mándasela al distribuidor y el distribuidor en lo que lo manda a la planta ya se tercea mucho y es muy complicado. Con nosotros no, con nosotros es directamente aquí, la checamos, la revisamos, si hay que entregarle una cámara nueva, no tenemos ningún inconveniente. Y el servicio postventa, ¿a qué me refiero? Inclusive ya se les dio capacitación, ya les mostramos cómo manejar la cámara, pero si en algún momento un ingeniero, alguna persona tiene alguna duda, nos puede contactar vía correo electrónico o por teléfono y los podemos apoyar. ¿En qué sentido? Nos pueden mandar imágenes y nos pueden decir, oye Mario, y no sé si esto sea un punto caliente o sea un reflejo. Con eso nosotros también nos podemos ayudar. O inclusive en la pregunta más sencilla, no recuerdo cómo se prende la cámara termográfica. No sé, toda esa parte, todas las dudas que llegan posteriormente, ya cuando se están ocupando las cámaras termográficas, tengan la seguridad que la empresa Grupo de Instrumentación los vamos a apoyar en esa parte. Hay otra pregunta.
El ingeniero Octavio Carrión dice, buen día, tenemos la cámara Testo 868. ¿Qué tipo de mantenimiento preventivo se le puede dar? Ok, ingeniero, gracias por comprar una cámara Testo. Mantenimiento, ingeniero, como tal, no tenemos mucho. No, lo que normalmente se recomienda es no sobrepasar los límites que soporta la cámara. Esa cámara soporta una temperatura de -30 hasta 650. No rebasar esos límites. Y si quieren, digamos, limpiar el lente sería con un pequeño cotonete, pero que el cotonete esté seco. Nada de líquido, ni agua, ni líquido para lentes, nada. Con el puro cotonete limpio, perdón, con el puro cotonete solo podemos limpiar nuestro equipo termográfico. Y otra cosa importante, la batería, ingeniero, no sobrecargarla. ¿A qué me refiero? Y muchos ingenieros que hacen, dejamos la cámara cargando toda la noche. ¿Y qué va a pasar? Vamos a degradar la vida útil de la batería. Si nuestra batería dura 4 horas continuas de trabajo y yo diario la conecto todas las noches, pues por ende lo que pasa es que la batería se va a degradar y ya no me va a soportar las 4 horas continuas de trabajo. Ese es, digamos, el pequeño mantenimiento que hay que darle, tener esos cuidados, ingeniero, y obviamente no azotarla y pues, transportarla siempre en su maletín, ya que el maletín, aparte de que viene un poco rígido, trae ahora sí, la forma de la cámara para poder estarla, ¿cómo se llama? Trabajando. Pues bien, perfecto. Pues espero que les haya gustado esta pequeña plática. Cualquier cosa, cualquier duda, está en mi teléfono, mi correo. Nos pueden seguir en las redes sociales. Si tienen alguna otra duda, con muchísimo gusto los podemos seguir asesorando y espero les haya gustado esta plática. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Agradecemos al ingeniero García por su plática sobre termografía. No sé si en este momento haya quedado alguna pregunta o algún comentario pendiente para en este momento hacerlo. Creo que ya quedaron todas las preguntas listas, ¿sí? Bueno, entonces creo que hay una pregunta más. Un segundo, por favor. No. Nos dejaron un correo para enviar información. Bueno, entonces, si no existe ninguna pregunta más, agradecemos la participación de todos y los invitamos a que un segundo más. Creo que sí hay una pregunta más. Ingeniero, rango de precio, se encuentran sus cámaras. ¿Qué tal, ingeniero Antonio? Sin problema alguno nos puede dejar su correo y le podemos mandar promociones ya que se conectaron aquí a nuestro webinar y le puedo asegurar que tenemos cámaras a precios accesibles, obviamente con ciertas resoluciones que son lo que se pretende manejar para mantenimiento preventivo. Si gusta nos deja su correo, ingeniero, le mandamos lo que es cotización para que la pueda checar o déjenos su teléfono y lo podemos ir platicando, ingeniero. Ok, bueno, si no existe ninguna otra pregunta, bueno, aquí están los correos. El ingeniero se pondrá en contacto con toda la gente que nos deje sus correos y toda la gente que pidió como las tablas de emisividad o cualquier tipo de información, estaremos en contacto con ustedes. Los invitamos a que nos sigan por medio de nuestras redes sociales para que conozcas más sobre los siguientes temas en los cuales iremos abordando. Les agradecemos su participación en este webinar y ahí están los datos del ingeniero para que cualquier cosa puedan contactarlo después. Que tengan un excelente día. We get so much, we took